Perfecto, Fer, ¿estamos? Estamos. ¿Escuchan bien? Comenzamos. Perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay algunos conocidos entre la audiencia. eh, Gente que también, digamos, nos conocemos hace años, hemos tenido el gusto de trabajar juntos. ¿Sí? Algunos los conozco, podríamos decir, desde chiquitos, cuando recién empezaban. ¿Sí? Es lindo ver que gente que uno conoce y aprecia progresa mucho. Eh, para los que no me conocen, ¿sí? Yo trabajo en esto desde hace mucho tiempo realmente, sí. Hace más de 25 años que estoy en el tema. Trabajo en Linux desde que no era cool y estaba muy mal instalarlo en ambientes corporativos. Incluso en la UBA, donde yo estudié, metimos un servidor de correo de contrabando porque querían instalar OSAN o SSO, no se podía instalar Linux. Así que nos colamos y instalamos uno de contrabando en el servidor. Lo que vamos a ver acá es, segundito, hoy vamos a hablar de observabilidad con BPF, ¿sí? De- Vamos a tener, la charla tiene la siguiente estructura, tenemos una pequeña introducción donde le voy a contar qué vamos a ver, qué hay, algunos antecedentes, vamos a hablar de aplicaciones que podéis llegar a ver y después vamos a hacer una última parte haciendo ejemplos y jugando en conjunto, ¿sí? Que si en cualquier momento tienen una duda, que me quieren preguntar algo, qué sé yo, siéntanse libres. Esto no es una clase formal, es más que nada que yo charle, les cuente esto que para mí está buenísimo porque permite resolver rápido un montón de problemas que antes era muy, pero muy difícil de diagnosticar. Uno lo puede utilizar para cosas tan disímiles como eh, análisis de performance, debugging, monitoreo de seguridad para realmente un montón de cosas. Yo Fer, no discúlpame. vengo. Sí, Sabes que estamos viendo, digamos, la pantalla del presentador. Igual se qué entiende y cosa. se ve, pero bueno, nos spoileás la siguiente slide. No vale, a ver, dame un segundito. Dame un segundito, a ver. Sí, no hay problema. Vamos a hacerlo más a lo bestia y en vez de una pantalla. ¿Ahí ven la correcta? Excelente. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a volver para atrás. ¿Sí? Listo, entonces. Uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que los problemas han crecido en complejidad, ¿sí? Antes era, yo tenía el servidor y el servidor tenía la base de datos o lo que sea, la base de datos, el web server, o sea, no importaba. Yo tenía un servidor de una sola cosa. Yo ahora tengo un servidor físico que a su vez tiene máquinas virtuales que a su vez tienen containers y todo conectado con los microservicios. O sea, y poder encontrar dónde están pasando los problemas, cuál es el síntoma que uno ve, es está cada vez más y más complicado. Entonces, siempre, hasta hace poco, lo único que uno tenía era logs y estadísticas, ¿sí? Yo veía el log y en el log, con suerte, si a la persona que agarró y escribió la aplicación se le ocurrió que cierto tipo de evento que a mí me estaba jorobando en este momento merecía aparecer en el log, era digno de aparecer en el log, yo lo podía ver. Y si no, no lo veía. O a veces me pasaba que los logs realmente son un espanto, ¿viste? Te dice,
unknown error y un código en hexa. Loco, decímelo en castellano, decime se me corrompió tal cosa, no estaba. Y después lo otro que tenía eran estadísticas, ¿sí? Uno veía y decía, ajá, sí, el procesador está alto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sí? ¿Por qué hay mucha memoria? No lo sé. Y con procesador y memoria, dentro de todo, uno podía, dentro de todo, ver quién era el que lo estaba usando. Ahora, con I/O, ¿sí? Yo veía que los discos los estaban reventando de actividad, no podía saber por qué. ¿Sí? No había forma. La data que uno tenía era limitada y había que arreglarse con lo que había. Entonces uno tenía que agarrar y ponerse y hacer pruebas. Y lo peor es que las pruebas muchas veces no replicaban lo que estaba pasando, ¿verdad? En producción, ¿sí? Entonces yo armaba un laboratorio en otro lado y sí, el problema no parecía. O me parecía que era esto y hacía algo, pero después en producción no andaba. O sea, por eso uno necesita tener herramientas que me permitan encontrar y diagnosticar los problemas en producción cuando están ocurriendo, ¿sí? Porque hay problemas que se ven a que tengo un montón de carga, no hay forma de simular esa carga en un laboratorio, ¿sí? Eh, no. Entonces hay que verlo en vivo, en producción, cuando está pasando, cuando está echando humo. Bien. Y Linux hasta hace relativamente poco le faltaban ese tipo de herramientas. ¿Sí? No había buenas herramientas de observabilidad. O las que había herramientas de observabilidad, pero las herramientas de observabilidad que había eran muy intrusivas. Entonces, como eran muy intrusivas, eh, no era tan seguro usarlas en producción. Sí, las podía utilizar un cachito, pero de golpe hacían que la aplicación me corra 5 veces más lento, 10 veces más lento, o que me afecte la estabilidad del sistema. Y eso no es aceptable. En producción no es aceptable. O sea, uno tiene que poder medir sin afectar el problema. Como diríamos los que venimos del palo de haber estudiado electrónica, o sea, mi impedancia del instrumento no me tiene que cargar al sistema que estoy midiendo. ¿Sí? Porque si no, mido basura. Y si mido basura, no puedo hacer un buen diagnóstico. Eh, la verdad es que es una cosa que venía faltando, no solo en Linux, venía faltando en prácticamente cualquier sistema operativo, digamos, observabilidad es algo que aparece recién ahora. Lo único que hubo en su momento fue Dtrace para Solaris y BSD, que es una maravilla, pero no sé por qué estuvo tanto tiempo sin que aparezca algo equivalente o un port de Dtrace para Linux, ¿sí? Entonces, tenemos la historia de BPF, ¿sí? BPF empieza, su nombre original, BPF es porque es Berkeley Packet Filter, ¿sí? A BPF lo inventa Van Jacobson, ¿sí? Van Jacobson es, además, el que escribió TCP/DUMP y el que escribió un montón de algoritmos para hacer traffic shaping y, ¿cómo se dice esto? Y calidad de servicio para placas de Ethernet, ¿sí? Hay un montón de cosas, o sea, si ustedes googlean a Van Jacobson, se van a encontrar con cosas que son realmente muy, muy, muy grosas, ¿eh? Sí, vale la pena leerlo. Entonces, Van Jacobson inventa BPF como una especie de maquinita virtual, máquina virtual en el sentido como la JVM, no en el sentido de VMware o KVM de máquina virtual, y arma una máquina virtual con un par de registros de 32 bits de propósito general, y el objetivo de eso es poder clasificar y rápidamente paquetes que me lleven a interfaz de red. ¿Para qué? Para después poder poner TCP/DUMP encima y poder hacer análisis de tráfico. ¿Sí? Anduvo bárbaro y BPF se convirtió en la interfaz
de facto para captura de paquetes en todos los en todos los Unix que hay. ¿Sí? Se portó de BSD, se portó a Linux, de ahí también se portó a Solaris, a HPUX, a todos lados. Discúlpeme un segundo, tengo a alguien que me está machacando a WhatsAppazos. ¿Sí? Le digo que me esperen un cacho. Mute. Así que bueno. Entonces, pero bueno, BPF se inventa en el 1992. ¿Sí? Por 20 años nadie hizo nada al respecto. Andaba bien, pero de golpe con las nuevas placas, que gigabit Ethernet, que 10 gigabit Ethernet, que 40 gigabit Ethernet, empezó a hacer falta algo un poco más potente, un poco más elaborado. Entonces, Alexei Starovoytov en 2014 dice, vamos a expandir BPF, ¿sí? De hecho, eBPF, que es como se conoce, quiere decir Expand BPF o Enhance BPF, según a quien le pregunte. Lo pasa de 2 registros de 32 bits a 10 registros de 64 bits, con lo cual tengo más ancho de palabra, ¿sí? y más registros. Esto me permite hacer programas que son realmente más complejos, porque antes yo lo que podía hacer era con un par de registros, así nomás, podía clasificar por dirección IP de origen, dirección IP de destino, no mucho más. Yo ahora puedo hacer cosas mucho más potentes. Y además, si bien esto está adentro del kernel, ¿sí? Se ponen los hooks para que uno desde user space, que es donde uno labura, pueda acceder e intercambiar este tipo de información. ¿Sí? Y con esto, de golpe hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Esto sirve para más que únicamente capturar paquetitos de la red. Yo acá puedo agarrar y capturar cualquier tipo de evento, ¿sí? y procesarlos y hacer otro tipo de manejos, así todos. Puedo hacer un programita dentro del kernel que me ejecute un código arbitrario, puedo hacer capturar eventos, masajearlos, sumarlos, promediarlos, sumarizarlo de alguna manera y después agarrar y me pasas el resultado. Está buenísimo, se pueden hacer cosas muy, pero muy zarpadas con esto. Está bueno. Y así es como esto empieza a crecer. Pero bueno, ustedes se preguntarán, más que nada, por qué vienen del lado de seguridad, dicen, che, pero vos me estás diciendo que yo con esto puedo agarrar, meter un programa dentro del kernel y ese programa puede agarrar y hacer lo que se le cante el traste, ¿sí? Y puede ejecutar código arbitrario desde que user pega adentro, sí. Pero, ¿eso no es peligroso? ¿Eso no nos puede traer problemas? ¿No me puede colgar la máquina? No, no te puede colgar la máquina. ¿Por qué? Porque existe el verificador de BPF, ¿sí? Como yo estoy inyectando código en el kernel que puede correr arbitrariamente, que dentro del kernel está más dentro del espacio privilegiado, y podemos hacer dentro del nicho de protección, y podemos hacer un montón de cosas con acceso al hardware y acceso a un montón de subsistemas que cuando estamos en USP no podemos hacer. Dijeron, bueno, a la gente esta hay que agarrar y meterlo adentro, digamos, de una habitación acolchada como para que no pueda causar demasiado daño. Y para eso existe el verificador de BPF. ¿Sí? El verificador de BPF impone ciertas condiciones dentro del programa para evitar que el programa pueda causarle daño al sistema. ¿Sí? Estas condiciones son, no hay control loops. Eso quiere decir que yo no puedo crear un loop infinito adentro de un programa de BPF. ¿Sí? Los loops son
loops de decisiones, pero no, o sea, yo puedo decidir una cosa con un if, puedo tener un branch con un if, lo que no puedo hacer es saltar para atrás y volver para armar un loop, ¿sí? ¿Sí? No hay un for, no hay un while acá adentro, no hay, no se puede, ¿sí? No se puede porque no puedo garantizar de que voy a tener un loop infinito, no voy a tener un loop infinito. El tamaño de los programas está limitado, ¿sí? Hay un límite, si mal no recuerdo, es de 4K, que 4K para un programa así pseudo-assembler que lo que hace es capturar eventos y sumarizarlos es un montón. Eso es para que no pueda comer toda la memoria del kernel con un programa de BPF. No hay instrucciones inalcanzables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay código muerto dentro de un programa de BPF. Todas las instrucciones que están adentro del programa de BPF se tienen que poder ejecutar, ¿sí? No hay cosas como un if 0 y un bloque, porque todo lo que está dentro de ese 0, ¿sí? ¿Sí? La condición siempre es falsa, nunca va a entrar por ahí. Bueno, ese tipo de cosas se las rechaza, no se puede hacer. Y por otro lado, no hay saltos afuera de los límites, o sea, yo no puedo saltar fuera de los límites del programa de BPF. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué está diciendo? Esto está diciendo que va a correr y va a terminar. Básicamente lo que está diciendo es va a correr y va a terminar. No me va a dejar basura ocupando espacio el cohete, ¿sí? No me puede ocupar toda la memoria y no va a tratar, se va a mantener dentro de su órbita y no va a tratar de saltar y ejecutar código que está fuera de sus límites. Con esas condiciones, o sea, cada vez que yo cargo un programa de BPF, el verificador hace eso, lo mira, ¿cómo se llama? Y si está todo bien, dice, ok, listo, vos corres. ¿Bien? Dicho eso, uno pasa a hablar de qué son todas estas cosas que puedo mirar, porque vengo hablando hace un rato de que sí, tengo esto para observabilidad de todo el pelote, no digo qué es lo que se puede observar. ¿Sí? Uno puede observar básicamente este tipo de eventos. Después igualmente yo acá les estoy contando todo, pero después vamos a jugar y les voy a mostrar todo lo que se puede hacer. ¿Sí? Hay eventos que, mejor dicho, hay puntos donde uno puede mirar, o sea, cuando pasa un evento en cierto punto de observación, yo puedo ser notificado y enterarme qué es lo que está pasando y mirar qué es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Y después yo eso lo puedo utilizar, lo puedo procesar, puedo hacer un montón de otras cosas. Los puntos básicos que hay ahora, siempre, todo el tiempo se va hablando que aparezcan otros nuevos, son una cosa que se llama el primero son los K-proofs, ¿sí? ¿Qué es un K-proof? Un K-proof es un kernel proof. Cualquier función que esté adentro del kernel, cualquiera, ¿sí? Cualquiera de todas las funciones que tiene el kernel de Linux tiene un K-proof asociado. Es instrumentación dinámica, ¿sí? No hay que escribir algo para que la función lo tenga. Es instrumentación dinámica. Se carga una función y en el momento que la función existe, tiene el K-proof creado. Es más, tiene dos K-proof creados. Tiene un K-proof para cuando entro a la función y otro para cuando la función vuelve. ¿Sí? Esto para todas las funciones del kernel. Entonces, yo cargo un módulo, hago un mod proof y cargo un módulo y una vez que cargo el módulo, ¿sí? Yo puedo ver todas las funciones que tiene el módulo. ¿Sí? Es piola eventualmente, digamos, como para detectar así que alguien agarró, les cargó un módulo medio raro, que la función que se llama no hace lo que se supone que debe hacer. ¿Sí? Está muy interesante. Así como están los K-proofs, están los U-proofs. Acá me quedó mal el orden, estamos hablando del tercero, que es algo parecido para funciones en user space. ¿Sí?
yo puedo agarrar cualquier función de cualquier ejecutable lado, ¿sí? Cualquier elf, cualquier cosa que esté en la libc, en cualquier librería, ¿sí? Y también tiene sus pruebas dinámicas de entrada y de salida. Y yo con eso puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Puedo ver cuando las llaman, puedo verlas cuando vuelvo y puedo hacer cosas interesantes con lo que con los eventos que genera, ¿sí? Después están los trace points, porque ¿qué pasa? Los keyproofs están buenísimos, yo puedo ver cualquier función del kernel, puedo ver qué es lo que hace todo lo demás, pero tiene dos problemas, ¿sí? Uno es un poco más grave que el otro, ¿sí? El primer problema que tenemos cuando utilizamos un keyproof es que requiere que uno se haya leído, ¿sí?, los fuentes del kernel como para más o menos saber cómo se llaman las funciones que uno quiere mirar, ¿sí? Somos muy pocos los dementes que a veces que hacemos eso, ¿sí? El otro problema es que, por definición, es una interfaz que es inestable, ¿sí? En cada versión del kernel, las funciones pueden cambiar, se pueden llamar distinto, ¿sí? Me reescriben las cosas, entonces la herramienta que yo había escrito para observar esos eventos de golpe deja de andar y falla. Entonces, para evitar y resolver esos dos problemas es que existen los trace points. Un trace point es un punto de instrumentación estática, ¿sí? No es lo mismo que los otros que son dinámicos y se crean automáticamente cada vez que uno genera una función, que están definidos donde tengo una interfase estable de acceso a cierto tipo de eventos. En un ratito, cuando hagamos así la demo en vivo, vamos a ver de qué estoy hablando. Entonces, yo tengo un montón de trace points que me permiten ver eventos definidos. Si bien estamos medio en lo de, que había dicho la otra vez, de que bueno, que es el trace point está donde a alguien se le ocurrió que se puede llegar a necesitar un trace point, hay miles de trace points eh, y realmente, digamos, es una situación mucho más elegante que la de, y mucho más versátil que lo de, bueno, está, nomás, toma, te digo, acá tenés 90% de CPU. ¿Quién lo usa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué intervalo de tiempo? Ah, no sé. 90% de CPU es lo que tenés. ¿Sí? Yo con un tracepoint puedo ver muchas más cosas. Hay tracepoints para todo. Recibo un paquete en la red, tengo un tracepoint ahí. El scheduler agarra un proceso que está corriendo, le dice, dejas de correr y pongo otro, también lo puedes ver. Me entra una system call, también lo puedes ver. Hay un montón de tracepoints que me permiten ver un montón de cosas. ¿Sí? Después van a ver cuando empecemos a jugar que uno puede hacer cosas muy, pero muy voladas y muy, pero muy interesantes con nada, con scripts de menos de 10 líneas. ¿Sí? Está muy bueno. Lo otro que hay son lo que se llama USDT, ¿sí? Por User Statically Defined Trace Points, ¿sí? Que son parecidos a los trace points, pero para user space. Hay muchos de estos como para, por ejemplo, hay eventos así para trasear la JVM, ¿sí? O sea, yo puedo ver eventos adentro de una máquina virtual de Java, por ejemplo, cuando se me dispara el garbage collector, sí, todo eso está definido con los USDTs, ¿sí? De esos son los que yo uso menos por el tipo de laburo que hago. Yo estoy más cerca del fierro que de...
que de las aplicaciones, pero se usan bastante, ¿sí? Y por último están los PMC, que los PMC son los Performance Metric Counters, ¿sí? Que son un montón de eventos de performance, tanto de hardware como de software. Yo puedo ver ahí cosas como que también me anda la calle de los procesadores, ¿sí? Métrica de performance de muy bajo nivel que se usan poco, pero digamos cuando uno es así un nerd todoterreno como uno que quiere saber bien cómo funciona todo, se pueden ver ahí y está realmente bueno, ¿sí? Entonces, yo tengo todos esos eventos por un lado, pero ¿cómo hago, ¿sí? Para ver, ¿sí? Para obtener esos datos, ¿sí? Esos valores que me colectan, ¿sí? O cómo hago yo para decirle, che, quiero ver qué pasa en tal punto de observabilidad. Bueno, para eso están los maps, ¿sí? Los maps son, básicamente, son unos valores que tienen como una tabla de hashing que yo tengo una clave y un valor. Entonces, yo con esa clave y ese valor puedo ver, o sea, yo puedo decir, che, yo quiero instrumentar y activar tal punto de instrumentación, sí, el mensaje se pasa con un map, ¿sí? Y después el resultado del valor me lo mete en el map. Hay un montón de maps que son muy especializados. Por ejemplo, hay mapas que me hacen histogramas de eventos y me hace toda la suma y toda la acumulación adentro del kernel, que es mucho, pero mucho más práctico y mucho más performante que como antes, que yo tenía que agarrar, sacar, juntar las estadísticas, exportarlo en un archivo de texto, postprocesarlo con Python, AWK, Perl, el lenguaje que a mí me guste más para eso, y generar mapas. Yo con esto puedo generar histogramas en vivo, en un muy bonito ASCII art, ¿eh? para, para visualizar los eventos, ¿sí? Y dicho esto, que es todo el background, vamos a comentar un poquito qué tipos, cuáles son las utilities más comunes que hay, ¿sí? Hay uno que se llama BPF-Tool, que de los tres que voy a comentar es el que se usa menos, ¿sí? Que BPF-Tool lo que hace es, les brinda información sobre los mapas y los programas que están cargados, ¿sí? Eso es lo que hace, eh, no no es de los que uno usa más que nada para observar, sí es algo que es para ver la actividad de BPF propiamente dicho, ¿sí? Pero no es uno que uno use para observar, ¿sí? Los dos que se utilizan más para observabilidad son BCC, que BCC es el BPF Compiler Collection, y BPF Trace, que vendría a ser el dtrace for Linux, dicho de alguna manera así a lo bestia. O sea, el que utilizó dtrace antes y utiliza BPF-Trace dice esto es prácticamente lo mismo. No cuesta mucho empezar a utilizarlo, ¿sí? El lenguaje es muy parecido, está muy modelado en base a dtrace. Bien. Entonces tenemos BCC. BCC es una serie de extensiones para embeber código BPF en otros lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, yo en vez de tener que agarrar y aprender a escribir el assembler de la máquina virtual de BPF, que no es difícil, es muy difícil, ¿sí? Eh,
tengo un compilador que lo hace por mí, ¿sí? Entonces, como LLVM me puede generar código de BPF, ¿sí? Hubo gente que se tomó el trabajo de escribir una serie de extensiones y yo puedo agarrar y generando con unas librerías que hay, yo puedo escribir un programa que me genere el código de BPF y después lo puedo utilizar para ver distintos eventos. ¿Sí? Hay frontends para varios lenguajes, pero normalmente la manera que lo usa el 90 y pico por ciento de la gente es que se utiliza Python para la parte que es en user space y se utiliza C para la parte que va dentro del kernel. ¿Sí? Después podemos ver algún que otro programita de los que viene con BCC y van a ver que es así. Es un script en Python que tiene una parte que es un string, que ese string ustedes lo miran y es código C. ¿Sí? ¿Bien? Tiene una complejidad que es intermedia alta. ¿Sí? Hay que saber programar en Python, hay que saber programar en C. Hay que tener idea de algunas convenciones dentro del kernel, conocer unas API, no es sencillo, pero con BCC puedo hacer programas grosos, para hacer programas interesantes, para hacer programas además que me tomen distintas opciones, argumentos de la línea de comando, o sea, es potente, pero ya es para usuarios avanzados. Pero por otro lado hubo gente, Brendan Gregg, ¿sí? Alabado sea, que escribió un montón de scripts para BCC que son muy buenos y se pueden utilizar, ¿sí? Los bajan del GitHub del proyecto de BSC, ¿sí? Y hay para todos los gustos. Y la otra herramienta que hay es BPF Trace. ¿Sí? Que BPF Trace tiene su propio lenguaje, es un lenguaje simple, ¿sí? Muy parecido al lenguaje que utilizaba D-Trace, muy parecido, ¿sí? Tiene una complejidad intermedia, si uno sabe lo que intermedia baja, si uno sabe lo que puede mirar, y para hacer scripts simples y buscar cierto tipo de eventos está bárbaro. En nada pueden hacer, pueden utilizarlo. Está muy piola también para hacer análisis tipo drill down, que ustedes empiezan a mirar una cosa y dicen, ajá, ¿y por qué tal cosa? ¿Sí? Entonces buscan ese otro evento y cuando encuentran ese otro dicen, pero pará, ¿y esto por qué es? Y van buscando y van acotando y encuentran rápido cuál es la causa del problema. ¿Sí? Bueno, esto es todo por el lado de la presentación. ¿Sí? Ahora si me esperan un segundito que voy a descompartir, ¿sí? Para entrar a la otra y empezar a ver los ejemplos. Vamos a jugar juntos con BPF. ¿Sí? ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Perfecto, Fer. Las preguntas que vayan teniendo, si quieren, las pueden dejar en el chat y al final las repasamos todas. Ok, bueno. Ok. Bueno, entonces, miren que les comparto acá la pantalla de vuelta. Ok. Bueno, ¿ven se ve bien? ¿Necesitan que agrande el font? Se ve, si querés agrandarlo un poquito, mejor.
¿Ahí? Se aprecia bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver rápido una muestra de BPF Tool pero como les decía, BPF Tool es rapidito, después nos vamos a meter con los ejemplos que son un poquito más jugosos, ¿sí? Una cosa, todo lo que es BPF necesita que sean Roberto o Ot, ¿sí? O sea, hay que ser root para correrlo, porque, bueno, están corriendo código arbitrario dentro del kernel, entonces tienen que ser root para eso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ven acá que yo puedo agarrar hago esto y me muestra todos los programas que hay para, para BPF, ¿sí? Que están cargados. Y lo mismo, si yo les muestro acá. ¿Eh? ¿Sí? Si quiero ver los mapas. Un detalle así, comentario nomás, que es para inercias recuperables como yo, es que pueden hacer cosas así. Eh, eh, ¿Sí? Y con esto les muestro el código del programa BPF en el assembler de este espantoso. O sea, si son masoquistas como yo, saben que está esta opción. Si no, cultura general, como quien dice. Y vamos a empezar a ver los programas propiamente dichos, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, quiero ver todos los trace points que hay, ¿sí? Yo puedo hacer así. Hago esto y me muestra todas las puntas que hay, ¿sí? Ven acá que tengo los kproofs, todo, ¿sí? Acá tengo lo que les decía de los PMCs, ¿sí? Y acá tengo un montón de kproofs que están corriendo, ¿sí? De trace points, ¿sí? Tengo acá para los hipervisores, fíjense que ahí tengo para las interfaces, tengo para lo que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, bárbaro. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? ¿Mm? Bueno, yo por ejemplo, lo que puedo decir es, bueno, quiero ver, ¿sí? Disculpame un segundo. Por ejemplo, quiero que me avise cada vez que alguien agarre y me abre un archivo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para ver que alguien me abre un archivo? ¿Sí? Puedo decirle cada vez que alguien agarre y me abre, me ejecuta un open, that is called open, ¿sí? O open at, ¿sí? Que agarre y que me avise. Entonces podemos hacer directamente, ¿sí? Se pone así. ¿Yo qué hago con esto? Le digo, mostrame en el trace point de las syscalls, ¿sí?
enter open, ¿sí? O, porque hay dos maneras de abrir un archivo, open y openat, ¿sí? Openat, ¿sí? Bien. ¿Y qué haces? Me mostras el archivito que me abrieron y quién lo abrió, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de C? Printf, ¿sí? Vamos a hacerlo fácil para que sea. Espero que haya tipeado bien. Esto suele pasar, ¿ven? Uno no se acuerda bien el nombre del archivo, el nombre del argumento, ¿sí? A ver. Ah, no, este es esto. Acá va, ¿sí? Entonces fíjense, ¿sí? Que yo corrí esto y tenemos acá, alguien me está abriendo el etcétera password, ¿sí? ¿Bien? Fíjense cómo con un scriptcito de una línea encontré esto. Digo, pero pará, ¿por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me lo está abriendo? ¿Sí? Ven que reviento esto. Siempre que uno hace las demos, estas cosas fallan. Kilo menos 9. Taca, 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 taca. Perfecto. Entonces decimos, pero pará, ¿por qué hay tantos que me lo están abriendo? Quiero saber, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué comando es? ¿Sí? ¿Queremos ver qué comando es? Bueno, bárbaro. Lo que vamos a hacer es, vamos a modificar levemente esto, ¿sí? Lo vamos a sacar acá, ¿sí? Y lo que le voy a decir es, bueno, ¿sí? Digo, bueno, a ver, agrupame por nombre de usuario y por comando, ¿sí? Y vamos, ¿sí? Entonces lo dejamos correr un ratito. ¿Qué es lo que me hace esto? Esto es, lo que le digo es, cada vez que alguien me ejecuta una de estas dos funciones, bueno, vos agarrás y me pones un contador que me junte, que me cuente por nombre de usuario y por comando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vemos acá, ¿sí? Y acá me dice cuáles son todos los comandos que
me estuvieron abriendo archivos, ¿sí? Perdón, los usuarios, ¿sí? Y el comando, ¿sí? Y si yo quisiera que además me muestren, ¿sí? ¿Cuál es el... ¿Sí? Podemos poner así. Sí, de vuelta. Esperemos un poquito acá. Y entonces ven cómo enseguida digo, che, a ver, ¿qué pasó? Digo, bueno, vamos a cada vez que me abre un archivo y veo que hay alguien que veo un proceso que me está corriendo muchos archivos. Digo, ¿por qué? Y fíjense cómo tocando así dos gansadas, ¿sí? Yo enseguida encontré cuáles eran los comandos que me estaban haciendo y qué era lo que me estaba haciendo, ¿sí? Eh, bien, ahí, como les decía, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Otra, por ejemplo, ¿sí? Yo de acá me voy a... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Que de golpe se me generó así un blanco y... Disculpe un segundo que perdí conexión con la máquina donde estoy probando estas cosas, que disculpenme un segundo. No hay problema, después editamos. Sí, sí. Ese tema lo hacemos en vivo. Ahí está. Bueno, entonces otra cosa que pueden hacer acá es esto que como es un poquito más complicado, yo voy a utilizar el machete que tengo acá. ¿Sí? Miren acá que ahora lo voy a acomodar un poco esto. ¿Ya? ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que cada vez que alguien agarre, me carga un módulo, ¿sí? Un módulo del kernel, me corre en un mod proof, ¿sí? Esto me avisa y me botonea, ¿sí? Entonces, fíjense que yo pongo sudo
bpptrace, ¿sí? Módulo.bt. Okay. ¿Sí? Yo tengo esto acá. Vengo acá, que estoy acá al lado, y digo, a ver, sudo modproof isofs, isofs, sácate, y me hace quedar mal. ¿Sí? Ahí va, estaba cargado. ¿Sí? Entonces ven acá que me dice que root agarró y me cargó isofs. ¿Sí? Entonces ustedes con esto pueden agarrar y poner una alarmita que cada vez que alguien agarre, le carga un módulo, ustedes se enteran en el momento. ¿Sí? No es que tengo que agarrar y entrar después, no. En el momento. Me cargan un módulo, ¡pop! Yo agarro y lo veo. ¿Sí? Porque es típico que si ustedes agarran, les cargan un rootkit, con un rootkit agarran y les cargan módulos que ejecutan syscalls raras, que, bueno, hacen con una línea, como ven acá, no una línea, pero sí, menos de 10 líneas, ustedes pueden hacer cosas así que agarran y los alertan en el momento de que están teniendo un problema. ¿Sí? Después, quieren, ¿sí? En el libro y en GitHub está lleno de scripts que ya vienen hechos que hacen un montón de estas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a tocar acá. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? Estos son los ejemplos de un libro. ¿Sí? Es más, el ejemplo que saqué es una versión simplificada de un ejemplo que está en el libro para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? ¿Sí? Pues fíjense, por ejemplo, que ustedes ponen acá. Sudo. ¿Sí? Ustedes en eso y yo vengo acá ¿sí? Y pongo. Un segundo. Fíjense, yo acá tengo un shell que, o sea, ustedes le dan acceso a alguien y quieren ver todo lo que hace. Agarran, ¿sí? Lo dejan entrar, ¿sí? Copian esto. Entonces yo acá, luego, tácate, entonces yo veo acá. El comando que este corrió, yo lo veo acá, ¿sí? cd/tc, tácate, y este acá, ¿sí? Dice que veo el /tc. Me corrió un comando, veo la salida del comando que me corrió, ¿sí? Y todo con un script así, muy sencillo. No tienen que modificar nada, o sea, agarran, pop, se prende al proceso y él no se entera de que lo están monitoreando. Si quisiera, se puede enterar, pero no es que
está lento ni que se tiene que loguear en un entorno especial. No, agarran, se le prenden, tácate, y lo pueden ver, ¿sí? Pueden, como les decía, pueden ver cosas realmente muy interesantes con esto, ¿sí? Bueno, ten en cuenta que estamos cerca de cumplir 1 hora. Les voy a mostrar un ejemplito más para que vean la otra feature y después pasamos directamente a preguntas y respuestas, ¿sí? Bien. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es algo que es, quiero medir cuánto me tarda un evento, ¿sí? Porque bueno, está, que me muestre cuando alguien lo agarra es algo sencillo, pero yo quiero ver cuánto tarda un evento desde que empieza hasta que termina. Entonces, ¿sí? El evento en cuestión que quiero ver acá es una lectura de un archivo común, un read. Entonces, ¿cómo hago para ver cuál es la distribución de tiempos de los eventos? Es, cuando entro al read, grabo un timestamp, ¿sí? Entonces yo tengo acá esto, hay una variable predefinida que se llama nsx, que nsx lo que hace es, me dice cuántos nanosegundos corrieron desde algún momento. No importa cuánto vale nsx, nunca se usa directamente nsx, sino que nsx se utiliza para valores relativos. Es nsx de ahora menos nsx de hace un rato. Y me lo grabo en una variable que está indexada por mi ID de thread, ¿sí? Entonces, yo sé que este, ¿sí?, es único. ¿Bien? Entonces, cuando entro al read, agarro y grabo el timestamp, ¿sí? Cuando salgo, porque ven que acá dice exit, acá dice enter, acá dice exit, ¿sí? Cuando salgo, me fijo, si el timestamp no es 0, entonces hacemos un histograma con la distribución de tiempos entre cuánto es ahora y cuánto era cuando empecé, ¿sí? Y con esto lo que hago es borro el timestamp viejo, así después se reutiliza. ¿Bien? ¿Sí? Tengo esto, sí, lo vamos a dejar corriendo acá, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer así para generar un poco de actividad. La RTC barra host, ¿no? ¿Sí? Y terminamos acá. Y esto, tenemos acá un histograma, que todo esto se generó adentro del kernel. Es un histograma horizontal, ¿sí?, donde me dice, entre 0 y 1 tuve 196 eventos, ¿sí? Entre 1 y 2 tuve, ¿sí?, 346, y así, para cada uno de estos. Entonces yo así rápidamente puedo decir que tengo acá un montón de lecturas que están tardando, ¿sí? ¿Sí? 3, 4 segundos, está mal eso, ¿sí? Y yo acá puedo encontrar, digamos que estoy teniendo eventos que están tardando mucho y después eventualmente podré agarrar y investigarlos como para ver por dónde vienen, ¿sí? De vuelta, esto es rascar apenas la superficie, es mostrarles todo lo que se puede llegar a hacer. Obviamente en menos de 1 hora no hay forma de que puedan, ni de que yo se los pueda transmitir, ni que nadie les pueda transmitir cómo hacerlo. La idea es que vean realmente las características de la herramienta, la tremenda potencia que tiene la herramienta, y que a algunos de ustedes les agarre
suficiente curiosidad como para empezar a probarlo, porque realmente está muy, pero muy buena, digamos. Cuando ustedes tienen uno de esos problemas retorcidos que no saben por qué está pasando y a veces pasa y a veces no y todo lo demás, yo les aseguro que se aprenden a utilizar esto en nada, pueden encontrar cuál es la causa y eventualmente encontrarle una solución. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, les descomparto la pantalla y pasamos a... Perfecto, Sandro. Eh, ¿Eh? te hago una pregunta para, como decías recién, Sí. terminar de graficar la potencia de esta herramienta. Sí. ¿Podés nombrar uno o dos casos donde te haya pasado en un cliente real, obviamente sin decir el nombre, decir, esto me salvó las papas del fuego, no entendía qué estaba pasando y así pude llegar a ver un panorama más claro de cuál era la causa raíz de tal o cual mal Sí, funcionamiento? te cuento dos. ¿Sí? Uno es, me llamaron ya explicándome el síntoma. Cierta aplicación de alto perfil, ¿sí? Eh, para un, ¿cómo se llama? Para un organismo, digamos así, bastante importante, un organismo público provincial, no voy a decir ni de qué provincia ni cuál es el organismo, pero bueno, que de golpe les pasaba que eh, el servidor físico donde estaban se les colgaba y se les colgaba mal, pero colgar al punto de tengo que agarrar y apagarlo físicamente, ¿sí? Porque no puedo ni entrar, no me da nada. El problema que tenían, ¿sí? Era que de golpe, ¿sí? O sea, este servidor encima era bastante bobo, que lo único que tenía eran unos apaches que estaban haciendo un proxy pass hacia un application server que estaba atrás, o sea, con y algunos scripts en PHP, era algo realmente sencillo, no tendría que haber hecho eso. El problema que había es que de golpe, en un servidor con 8 GB de memoria, el Apache trataba de alocar 12 GB de memoria. ¿Sí? No se sabía por qué, o sea, encontré rápido, digamos que el problema era ese, que de golpe el Apache, digamos, pedía un montón de memoria y cuando pedía un montón de memoria, obviamente, digamos, empieza a swapear y todos sabemos que cuando empezaste a swapear es game over. ¿Sí? Bueno, hice, ¿cómo se llama? Hice dos cosas, ¿sí? A la vez. Una es, cuando ustedes saben que están trabajando con eventos que les comprometen la integridad del server, hagan un poquito de mitigación de daños antes. O sea, hice dos cosas. Por un lado, hice un cgroup que le puse un cgroup para que el Apache no pueda alocar más de 4 GB de memoria. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, él trataba de alocar un montón de memoria, pero no me tumbaba el server. Y por otro lado, hice un script con esto que lo que hice fue que instrumenté las funciones en las que un proceso puede pedir memoria y encontré dónde era que lo pedía. Y bueno, y lo pudimos rastrear a un par de scripts PHP, los que llamaban, que estaban haciendo cosas indebidas. ¿Sí? Y no puedo dar muchos detalles, pero sí lo encontré, ¿cómo se llama? Lo encontré rápido. El otro caso que tuve también era un servidor que tenía desconexiones random, ¿sí? Que de golpe los usuarios se quejaban de que las sesiones se les cerraban, ¿sí? Y, y bueno, con esto pudimos agarrar, buscar cuál era el error, ¿sí? Porque se estaban generando o sea, encontramos que las sesiones se desconectaban porque había alguien que estaba reseteando las conexiones y las conexiones se reseteaban por un problema que había en un equipo que no tenía nada que ver, que estaba en el medio. ¿Sí? Básicamente era eh,
es difícil sin dibujarlo, pero es, o sea, Una especie de DNS. están ustedes conectados a un servidor del otro lado y al medio de un firewall, ¿sí? Las sesiones del firewall expiraban antes de que, ¿cómo se llama? Antes de que yo termine. Entonces el firewall agarraba y decía, che, yo a vos no te conozco y me dropeaba la conexión, ¿sí? Pero lo encontramos con esto, ¿sí? Porque de golpe empezábamos a ver que estaba todo bien y que de golpe sesiones que estaban establecidas, que estaba todo bien, eh, el bicho empezaba a retransmitir, ¿sí? Hay un script que se llama TCP retrans, que está en el repositorio de Brendan, ¿sí? Y vos empezás a ver de golpe que las retransmisiones se te van a los caños y ves del otro lado, ¿sí? Corriendo un sniffer del otro lado, vos ves que del otro lado no llegan y decís, bueno, acá hay alguien en el medio que me está tirando los paquetes al piso. Esos son dos ejemplos así típicos. Otro caso que he hecho es que, bueno, lo he utilizado, por ejemplo, para que hay una cierta aplicación muy conocida para compartir el escritorio, para que tengan acceso remoto, que tiene una versión un tanto cara y fascista y te dice, no, vos lo estás usando para uso comercial, no te dejo, ¿sí? Y después ustedes lo desinstalan y le deja un montón de roña por otro lado. Y bueno, con esto encontré cuál era la roña que me dejaba y qué era lo que iba a buscar como para poder limpiar bien la instalación que tenía, ¿sí? No voy a decir quién es, pero es celeste y empieza con Team y termina con Viewer. Pero, pero es eso, ¿sí? ¿Ok? Ok, perfecto, perfecto, Fer. Hay una pregunta acá en el chat que nos deja Gabriel, que pregunta si este tipo de utilidades pueden ser instaladas en cualquier distribución de Linux o si hay alguna restricción. RHEL de 7, o sea, las que vienen así derivativos de RHEL de 7.4 para arriba, ¿sí? BPF Trace incluso hoy ya están los repositorios para 8. Puedes hacer un DNF install BPF Trace que está. BSS Tools está desde 7 y algo. En Ubuntu de 18.04 para acá también está. O sea, cualquier distro de los últimos 2 años para acá, en general lo tenés, ¿sí? En forma nativa. En algunos está en los repositorios oficiales y en otros lo instalás por Snap. Ok, Sí, pero bien. a ver, la demo esta que yo hice le hice en un Ubuntu 18.04. ¿Sí? Lo que sí pasa es que hay ciertas funcionalidades que o sea, es un área de desarrollo activo, o sea, kernel de 4.10 en adelante, ¿sí? Y lo que empieza a pasar es eso, que de golpe vos tenés que no te anda y no te anda porque justo requiere que es un trace point que de golpe está en kernel 5 algo y vos tenés un 4.12 y bueno, mala suerte, ¿sí? Pero si Bien. no, en general con Justo, cualquier, justo ¿sí? esa era una de las preguntas. Nicolás Sosa preguntaba a partir de qué versión de kernel están soportadas las tools. Dice que hay versiones en producción que suelen ser viejas y que no lo soportan. Bueno, por eso mismo, BSS Tools en un la gente de Red Hat se tomó el enorme laburo de hacer el backporting de buena parte de lo que hay al kernel que estaban utilizando en RHEL 7, ¿sí? No me acuerdo ahora bien cuál es la versión. Eh, pero sí, no. Para estar seguros es kernel de 4.6 en adelante. Y cuanto más reciente, mejor. ¿Sí? Ok, Eh, una pregunta más. Aldo dice, ¿cuáles son las competencias, digamos, de esta herramienta? O sea, ¿qué herramientas le compiten? a ver, que compiten con... No hay nada que pueda hacer tracing al nivel que hace BPF en Linux en este momento. ¿Sí? Mm.
No hay. Vos tenés ftrace que también te permite ver los trace points, tenés está Assistant Tab en una época, pero tenés perf también, pero perf internamente está migrando a BPF, ¿sí? Ya. Con este nivel así, mucha, ¿cómo se dice? Mucha competencia no hay, ¿sí? Porque realmente observabilidad en Linux fue una cosa que estuvo bastante en segundo plano durante mucho tiempo, lamentablemente. O sea, hay, hay alguien acá que me vio en Solaris y, ¿cómo se llama ahí? Y me vio en Linux también y hace 10 años yo decía, la puta madre, disculpen la palabra, pero era así, era. Entonces este problema lo tenía en Solaris, lo arreglaba en 5 minutos con D-Trace y en Linux estoy remando en dulce de leche durante una semana. Por suerte ya no es así, pero es un área que empezó a desarrollarse hace relativamente poco y más que nada por el tema de cómo están creciendo en complejidad y componentes una instalación típica. Tengo quizás una última pregunta para vos, Fer. Sí, Según la naturaleza de la herramienta, uno se inclina a pensar que está ideal para trabajo más manual de troubleshooting, de performance, etcétera. Incluso para cosas como postmortem de eventos de seguridad. Vos mencionabas que eh, podés ver en vivo cómo un rootkit te mete módulos LKM raros, etcétera. sí. Quizás la pregunta es, ¿cómo lo ves en estos entornos nuevos de DevOps, que es todo automatizado? O sea, ¿tiene un lugar BPF en tu opinión? Y si es así, ¿tenés alguna experiencia para contar brevemente? Sí tiene, yo no tengo experiencia, no sé. O sea, sí tiene ¿cómo se dice? Sí, porque, ¿cómo se llama? He visto que Brendan dice que en Netflix lo usan y que tiene herramientas que instrumentan cosas con BPF y que le generan los flame graphs en vivo, ¿sí? O sea, sé que lo tiene. Yo no conozco ninguna herramienta open source que lo haga, ¿sí? Pero sé que lo tiene, ¿sí? Joya. O sea, Perfecto, perfecto. Hay un lugar para ello. ojo, la parte de observabilidad cuesta integrarlo más. Lo que sí tiene, que yo no hablé acá por un tema de constraint de tiempo, pero si les interesa podemos hablarlo en otro, es que con la otra pata importante que tiene BPF es XDP, ¿sí? No sé si oyeron hablar de XDP ustedes, Express Data Path, que es lo que está más cerca de eh, ¿cómo se dice? De las raíces de BPF, la parte que habla más con la parte de la red. XDP se puede utilizar de manera relativamente sencilla para hacer cosas como mitigar ataques de denegación de servicio y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas calza, y calza muy bien, ¿sí? Porque ustedes agarran, ¿sí? Escriben, ¿cómo se dice? Escriben el código que lo quieren hacer, lo meten en el pipeline que tienen, agarran, pop, lo pushean, cargan el módulo de las placas de los equipos que tienen y de golpe el D2 cae y desaparece. Porque ustedes le ponen directamente un clasificador de paquetes adentro del driver de la interfaz, que cuando el paquete tiene cara del D2 con el que te están pegando, agarra y te lo tira al piso. Te lo tira al piso bien abajo, incluso antes de que IP Tables lo mire. Está muy Sí, bueno eso. ahí Sergio hace un comentario que también tiene que ver con esto Sí. que hablaban a esto último, ¿no? Dice Falco se integra súper bien con entornos tipo Kubernetes. Y de hecho, si no me equivoco, Falco está basado en eBPF. Así que sí, es Puede ser, como yo un no lo teoría de conozco. Syscall, básicamente. Sí, es Puede un ser. proyecto Sysbee. Exacto, bien. Bueno, si les parece, para ir cerrando,
Muchas gracias, Fer, por la charla. Está espectacular. Los que quieren contactarse con Fer, por si les queda alguna duda, si quieren consultarles acerca de una experiencia en particular, ¿querés, Fer, dejar tus redes? Sí, soy @Ferleiser en Twitter, soy Ferleiser en LinkedIn, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ah, claro, Falco, ese que se sigue es el del libro de Calavera. Exactamente. Ahí está. Sí, bueno, Bueno, decía, bien hace la soy approach. Fer... Sí. Por la duda le Sí, se llama Calavera, o sea, yo no tengo la culpa. O sea, hay dos libros de BPF en este momento. Uno es el de Brendan Gregg, que es el que es más con el enfoque que vimos ahora para observabilidad, performance y todo eso. Y después está el de Calavera, que es más sobre detalles internos, programación y cosas por el estilo. Son bastante complementarios, son muy buenos los dos. Eh, el de Brendan es más accesible, el de Calavera requiere más conocimiento, pero los dos están buenos. Entonces le decía acá, @Fairlaser en Twitter, ¿sí? Y Perfecto. ahí les Perfecto. Vamos apareció. Sí. vamos a Mi engancharlo. Twitter es Vamos a bastante polifacético, puedo hablar de cosas así, puedo hablar de cosas muy nerd, puedo putear de política, puedo hablar de fútbol. Yo les aviso. ¿Sí? Está bien el Va. disclaimer. Está bien el disclaimer, ¿viste? Así como se llama, resbaladizo cuando mojado, como se dice. Eh, Muy bien. ¿Cómo se llama? Si se les Fer. calienta la cerveza por verlo, no es mi culpa, yo les aviso. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Quiero aprovechar para enganchar el tema porque algo tiene que ver con la próxima charla que va a ser el 27 de octubre, Sí, que va a ser sobre seguridad en containers y algo, obviamente, vamos a hablar de monitoreo a nivel de syscalls. sí. Y está la persona que va a ser la encargada de darnos esa charla, que es Carol, que la había puesto en el chat. No sé si, Carol, tenés ganas de contarnos un poquito, adelantarnos de qué se trata la charla del próximo martes 27 de octubre. ¿Estás por ahí? Claro, ¿están escuchando? Hola, Carol, sí, te escuchamos. Sí. Hola, sí, perfecto. Bueno, voy a hablar un poco de los containers, ¿no? Y las buenas prácticas que nos van a ayudar un poco con la seguridad. Ya con haciendo las configuraciones ya podemos evitar algunos riesgos. Y bueno, hablar de los escáneres en sí, entender cómo es esto, los resultados que nos entregan estos escáneres, que son los CVEs, las vulnerabilidades, inclusive hablar un poco más de cómo funcionan para entender cómo es la precisión en los falsos positivos. Y bueno, voy a hacer una pequeña demostración final, como voy a usar Trivi para ver cómo inclusive se puede tal vez usar con OPA, ¿no? Del Open Policy Alliance. Creo que sería eso, un pequeño resumen. Perfecto, Carol. Carol trabaja en Aqua Security, para los que no saben, así que vamos a tener una demo de Trip de primera mano, digamos. Así Sí, que bueno, y bueno, también si ustedes tienen alguna curiosidad, no sé, me pueden escribir y puedo incluir alguna de sus dudas dentro de la talk que voy a hacer en la siguiente semana. perfecto, perfecto. Carol, ¿cómo es tu cuenta de Twitter? Voy a escribir aquí Valencia. Perfecto. Arroba Carol con K, solo en la K, Carol, guión bajo Sí. Valencia. Eso es la cuenta de Twitter. Si quieren arrobarla o mandarle un DM para pedirle que toque tal o cual tema dentro de su charla, lo pueden hacer. Eh, por lo pronto, muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Gracias, Fer, por la charla espectacular que nos compartiste. Esperamos poder tener la Por segunda versión. nada, como se llama, comentario, crítica bien intencionada, siempre bienvenida. O sea, Eh, me gusta mucho, soy muy apasionado por estas cosas y bueno, la idea es tratar de llegar a más gente y si hay comentarios y así críticas con buena onda, siempre son bienvenidos. Ujú.
Perfecto. Manu, ¿alguna cosa más? No, nada, estamos perfectos. ¿Estamos? Sí, Bueno, gente, cerramos gracias a entonces. todos. Gracias a todos. Que estén Buenas bien. noches. Hasta la Gracias a vos. próxima. Chao. Chau, chau.